Eh, Vamos a continuar ahora. Vamos a hablar un poco acerca de lo que podríamos llamar el trabajo pastoral de la mujer. Yo estuve pensando casi siempre nosotros tocamos una parte y lo hacemos también por radio, así, pero no tocamos todo lo que hay en la Biblia. Por ejemplo, tocamos lo que no causa ningún tipo de despertar. Vamos a leer algunos textos en la Biblia que nos hablan del problema muy serio. En el Nuevo Testamento, donde realmente, y sobre todo las epístolas de Pablo, tenemos la cuestión de la formación, el esqueleto, digamos, de la iglesia. O sea, la iglesia como fundamento, la iglesia tiene como fundamento a nuestro Señor, pero las congregaciones que a la postre conforman una sola iglesia, esta es una congregación, la de Natalio es otra congregación, la de Puerto Rico es otra congregación. Juntando todas las congregaciones habiendo y por haber, son simplemente, conforman la iglesia de Cristo. Esta no es la iglesia, es una congregación de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿quién tiene autoridad para decir cómo tiene que manejarse? Bueno, la Biblia, porque desde luego aquí tenemos palabras inspiradas por el Espíritu Santo y tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14 un poco y después otro más. Dice así: vuestras mujeres, versículo 34, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Una vez mi hija preguntó: ¿y qué pasa si la mujer es soltera? El problema aquí a nuestro idioma español o castellano, y no me gusta eso. Por ejemplo, en inglés, cuando se habla mujer siendo esposa, dice wife, pero si es mujer es woman. La diferencia es muy marcada. Y yo creo que si se hubiera traducido, pero ellos no quieren hacer eso, los que traducen el español, si se hubiera traducido cuando se trata de esposa y no mujer, toda esposa es mujer, pero no toda mujer es esposa. No es un juego de palabras. Las mujeres solteras son mujeres, pero solteras. No se casaron, no tienen una clase del dolor de cabeza que tienen otros. Así que si usted quiere que le duela la cabeza sin parar, entonces cásese si es soltero. Y si no lo es, quédese como está. Pero yo quiero casarme. Bueno, nadie le dice que no. Es algo que usted mismo decide. Dice que aprendan, que pregunten al marido: ¿y qué pasa si el marido es cabeza dura que no sabe nada? Bueno, no pregunta a nadie. Hable con el Señor, a lo mejor hay alguien cuando salen del templo que puede aclarar algo. O en la época de Pablo allá en Corinto no tenían teléfonos y menos celulares. Y menos mal que no tenían, porque ahora con esos celulares yo cada rato. Y peor aún si manejan. Yo conozco a uno que maneja y atiende el teléfono y lleva una especie de galón de agua y maneja a 120. No digan que yo dije, es Oscar el que hace eso. Yo no sé si hay otros, pero
hasta donde yo conozco, él lo hace. Y a mí me da miedo. No digo que él está llamando, aunque sí a veces está así, mirando ahí algo. Eso sí que es único. Es algo nuevo. Bueno, pero en la época de Pablo no había esa forma de comunicarse, por eso ellos se congregaban y Pablo les enseñaba desde cero en adelante cuál debe ser la condición. ¿Se oponían las mujeres? Oh, sí, la mujer siempre fue mujer y consigo llevaba no solamente cierta imagen, también carácter y demás, porque siempre pensó que es aislada, que es inferior, que no se le da el derecho que debe tener, que por eso tanto apareció el derecho de la mujer. Ahora está el derecho de la mosca, el derecho de los animales, el derecho de los caballos, el derecho de, bueno, tanto y tanto. Todos reclaman derecho. Y los mismos que reclaman derecho son torcidos. Ahora, no sé cómo miden eso, pero es un problema en el que estamos viviendo. Este no es el único pasaje aquí. Hay otro muy fuerte que está en 1 Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bien, después Pablo dice, para aclarar por qué, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hay mucho acá que uno podría hablar de ello, sobre todo esta última parte, pero yo no me voy a detener en esta parte por ahora. Sin embargo, la parte que nos toca es cómo Pablo con tanta claridad insiste una y otra vez, callen. Quiere decir que callar en la iglesia tiene que ver con enseñar. Enseñar tiene que ver con predicar. Y la esposa, por ejemplo, no tiene derecho de ser cabeza del hogar tampoco. ¿Qué hogar sería con dos cabezas? Si el esposo es cabeza, entonces ella no puede ser. Con una cabeza da y sobra. No hace falta más. Pero hoy estamos viviendo días muy, muy únicos. No es que son mejores, son peores, y cada vez peores. Hay mucha brujería en lo que pretende ser iglesia cristiana. Y esto no es que vino o está o lo trajeron los líderes del Vaticano. No. Esto está dentro de la llamada iglesia evangélica. Ese médico misionero escocés llamado David Livingstone, él escribió, en los tiempos medievales, el diablo era conocido como la cabra de Mendes. De acuerdo con los misterios egipcios y tal como es documentado por Plutarco, el escritor griego, después que Sem desmembró el cuerpo de Osiris, su miembro reproductor nunca fue encontrado.
Isis entonces hizo una réplica de oro de este órgano y lo llevó a Medes, en donde había un templo al dios macho o macho cabrío, y lo enterró para este animal. Bueno, Plutarco hizo notar que se escogían a las mujeres más hermosas para que se acostaran con el macho cabrío divino, y ahí de Mendes. Bueno, interesante porque estas cosas vienen del paganismo bien avanzado, y hoy prácticamente, aunque con otros nombres y con ligeras diferencias, se practica. No en iglesias, repito, que estén practicando el Islam o algo así, esto ya se sabe, sino en las iglesias que transmiten por Internet, no solamente Internet, por satélite, todo tipo de confusión. Y esto aumenta y aumenta y aumenta. Entonces, claro, como nosotros, o como hay tan pocos que predican el Evangelio, la gente se queda con lo que hay. ¿Qué va a hacer? Es como una persona hambrienta. Sabe que hay alimentos que hacen mal, pero está con hambre y no hay. Comienza a preguntar, ¿tiene esto? ¿Tiene aquello? ¿Tiene...? La persona que está atendiendo, no, todas veces no, y no. Entonces, bueno, ¿pero qué tiene? Y ahí se conforma con lo que sabe que es veneno. Bueno, nosotros también tenemos que ser enseñados. Hay ahora mucha enseñanza abiertamente satánica. Por ejemplo, la magia blanca y la magia negra. Y fue así como la hechicería que se originó en la Torre de Babel fue evolucionando de la doctrina abierta, digamos, adoración abierta, mejor dicho, a Satanás, a la versión moderna de lo que hoy se conoce como Wicca. Sin embargo, al igual que su malvado y perverso espectro, la base, el fundamento de la Wicca, de la magia blanca y de cualquier otro sistema neopagano de creencias, dice un escritor, es la adoración implícita del propio Lucifer, Satanás, acechando bajo la fachada diluida de la diosa madre. Así que la diosa madre ya podemos ver que se originó, hoy tenemos la diosa madre, por lo menos tienen, no tenemos nosotros. El finado Anton LaVey, el fundador y autodesignado sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás en la ciudad de San Francisco, California, tenía un, punto de vista muy dogmático de esta pregunta. En su libro, La bruja satánica, él declaró: cualquier joven o mujer que asegure practicar solo Wicca o magia blanca o se está engañando a sí misma o tiene mucho que aprender. Este señor LaVey, que era el primer sacerdote de la iglesia de Satanás, él la originó, formó allá en la calle Sacramento de la ciudad de San Francisco. Una vez yo, por curiosidad, llamé a ver si qué me dicen. Bueno, resulta que la respuesta fue una grabación. Dije su nombre, su número telefónico y tanto y cual. No, yo dije ya, no quiero saber nada de eso. Pero
Se dice que cierto soldado americano murió en la guerra de Vietnam, entonces se llevaba a cabo esa guerra. Pero sus padres eran tan anti-Dios que pidieron al sacerdote de Satanás que vaya y hable en la mortuoria, en el cementerio, etc. Este caballero, sacerdote de Satanás, lo mandó hasta lo más bajo del infierno. Usó las palabras más fuertes posibles. Bueno, es todo lo que Satanás tiene. Esos padres del muchacho lo escucharon una vez, pero en el infierno eso es parte de la eternidad. Ese es el menú que Satanás y sus colaboradores, demonios, tienen para cuantos le sirven. Muchos le sirven sin saberlo. ¿A quién están sirviendo? Apenas llega la luz del Evangelio al corazón de la persona y la persona realmente acepta a Jesucristo, recién allí se da cuenta del error en el que estaba. Antes de eso no puede. Ahora, otro interesante aspecto es la hechicería, llamada también inmanencia, panteísmo y panenteísmo. ¿Qué es panteísmo? Bueno, el panteísmo es todo es Dios y al mismo tiempo nada. Por eso, cuando la Biblia dice que comer su cuerpo y beber su sangre, ellos dicen, claro, cuando usted come, digamos algo, usted come a Dios. Cuando usted bebe incluso agua, usted bebe a Dios, porque todo es Dios. En el panteísmo todo es Dios. Al final de cuentas no habría que comer nada, ni beber aún tampoco agua. Esta enseñanza es satánica, diabólica, pero cualquier persona no regenerada, carente del Espíritu Santo, claro que lo va a creer, y ellos están divulgando su influencia. Ya nos referimos a la infiltración de las filosofías panteístas en otras ocasiones. Ahora vamos a discutir un poco la infusión de filosofías panteístas en la Iglesia, gracias al argumento, digamos, planteado por el señor Rick Warren en su libro Una vida con propósito, en donde dice, en una parte, Dios está en todas partes y es todo. Esta declaración de este Mr. Warren indudablemente refleja una forma de panteísmo. Él ni cuenta se da. Repito, cuando una persona no es regenerada, no se da cuenta de la blasfemia o los errores que puede estar enseñando. Por eso primero tiene que ser la persona regenerada. Luego puede enseñar, claro está. El autor uno de ellos dice, ya he dicho en forma repetida que la filosofía panteísta enseña que todo es Dios, Dios con minúscula. Esta es la estricta doctrina panteísta. El panteísmo, por ejemplo, puede decir que cuando está ingiriendo un vaso de leche, se está bebiendo a Dios, porque lo que está dentro del vaso es también parte de Dios. Y de acuerdo con estas creencias, un objeto es tan parte de Dios como el otro, así sea inanimado o vivo. Por ejemplo, una silla puede ser Dios. No te sientes sobre Dios. Y una silla o la banca que ustedes usan ahora
todo es Dios. El auto que usted maneja es Dios. Ese es el tipo de cristianismo que hoy impera. Sin embargo, la enseñanza de la hechicería no es tan estricta como el panteísmo. La hechicería enseña de una, digamos, diosa madre trascendente que existe por encima de todo, como la fuerza que guía al universo. Además, esta enseñanza contiene que todas las cosas, así sean vivas o no, son manifestaciones de la diosa madre. Uno no puede creer lo que está pasando. Vamos a hablar un poco ahora de la llamada iglesia emergente. Yo me di cuenta que con tanto que se habla acerca del remanente o restante, llegamos a entender que es un error, que eso solamente se refiere a los judíos, que el restante de ellos que sobreviva, al final de cuentas, será salvo. Pero hay muchos remanentes, y han habido. También hay de gentiles que sobrevivan la gran tribulación, etc. Eso no es único. La iglesia emergente, así llamada, no se trata de como habíamos pensado en un principio, de una, digamos, algo así como un espíritu pasajero de la protesta de un grupo de líderes jóvenes cansados del cristianismo tradicional, sino que la llamada iglesia emergente es, en realidad, una nueva forma de cristianismo. Nada de producto de la rebelión por ser la iglesia, ya diríamos, muerta prácticamente. Y en todos los aspectos concebibles se está esforzando por traer una nueva reforma. Ellos, los emergentes, nunca sabemos a dónde emergen, ¿no? Pero ellos así se llaman. Y sin duda está teniendo un impacto en todas las iglesias en el mundo, digamos, mundo occidental y mucho más allá también. Detrás de esta nueva clase de cristianismo está una estrategia y maniobra muy bien diseñada por el príncipe de este mundo, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, para quitar literalmente la fe de millones. Lo logra. Por eso allá en Lucas 18:8 Jesús hace una pregunta retórica. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es lo mismo que decir, para el regreso del Señor no habrá fe en los que todavía en alguna forma militen en el cristianismo. Nosotros vemos por ahora muy poco de lo que está para más adelante, pero la Biblia nos habla mucho de las cosas. Ahora permítame a continuación enumerar cuáles son las creencias básicas y métodos de la llamada iglesia emergente. Primero, no tenemos nada fundamental o absoluto para creer. Por consiguiente, no hay verdades. Lo que para ti es verdad, para mí no. Segundo, de igual manera, tampoco podemos ser dogmáticos con respecto a la doctrina. Decimos que hay doctrinas dogmáticas, no son de ninguna manera cambiables, porque simplemente es así, se acabó. Por ejemplo, tomemos el caso de la resurrección del Señor. Ese es dogma, Él resucitó y no podemos discutir ese asunto. Tercero, como no conocemos la verdad absoluta, mucho menos podemos ser dogmáticos
con relación a las normas morales, porque lo que es bueno para usted puede no ser bueno para mí, y viceversa. Los puntos de vista absolutos en temas como la homosexualidad, lesbianismo, transexualismo, son considerados obsoletos, porque nada de eso importa, ya que son solo expresiones de amor. Aquí tiene usted las expresiones de amor. Pero ya que estamos en eso, tenemos que preguntarle también a ver qué dice el Señor al respecto, porque cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con completamente otra señal, y tenemos que respetar esa parte, como toda la Biblia, ¿no? En el libro de Levítico, vamos a ver. Vean en el capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Esto en Levítico 20, 13. Por supuesto, si alguien tiene esa tendencia, pero no la practica. Por ejemplo, todos tenemos la tendencia tal vez de amar lo ajeno, pero no robamos, sea que tengamos miedo de las autoridades o temor de Dios o ambas cosas. Luego, también en Levítico, capítulo 18, versículos 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Cómo castigaban ellos en los días de Israel este pecado? Apedreaban junto a la puerta de salida y entrada de la ciudad. Las ciudades estaban amuralladas, pero había una puerta por donde necesariamente cualquier persona que quería entrar en la ciudad tenía que usar esa entrada. Y eso era para que vean y que no se necesita apedrear a más gente. Pero es interesante ver cómo Dios aborrece este tipo de inmoralidad. Esto ahora dicen, no importa, ya que son solo expresiones de amor. La Biblia habla mucho del amor. Si, por ejemplo, el 1 Corintios capítulo 13 habla mucho allí, y toda la Biblia habla sobre el amor. Cristo nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Al final de cuentas, en todo esto, el amor divino está mezclado con la brutalidad de la homosexualidad, la cochinería de bestial realmente, y esto confunde totalmente a las personas. En quinto lugar, las actividades tales como beber, bebida alcohólica, asistir a discotecas, ver películas sexualmente explícitas y el uso de malas palabras, son vistos por algunos de nosotros como una oportunidad para mostrar a aquellos que no forman parte de la comunidad cristiana, que los cristianos posmodernistas nos consideramos mejores que ellos, ni exhibimos un falso sentido de superioridad moral. Para ellos, para la iglesia llamada emergente, todos los verdaderos cristianos son falsos, tienen una falsa moralidad. A veces probablemente actuamos así, pero eso no quiere decir que no luchamos. Actuamos mal
y luchamos pidiendo al Señor que nos ayude en nuestra debilidad. En sexto lugar, como no sabemos la absoluta verdad, la predicación dogmática debe cederle paso al diálogo entre personas de todos los credos. ¿Ven? El Islam no tiene nada 100% creíble. El cristianismo tampoco. El budismo tampoco. Y todas esas religiones paganas hay que unir todo este asunto. Muy pronto no será posible evitarlo. Dice, aparte de todo esto, la predicación dogmática debe cederle paso al diálogo entre personas de todos los credos. ¿Cuántas veces hemos oído en las noticias que un grupo de protestantes y líderes de judíos de la religión y católicos y todos están bajo la dirección del Papa en una reunión para ver cómo unirse? No lo van a hacer con aquellos cristianos verdaderos, aunque queden con muy pocas personas. Una cosa es que estemos en grupo chico y otra cosa es que sobrevivamos. Eso se pone muy serio. En séptimo lugar, puesto que la verdad propuesta por los cristianos antiguos, dice, es un sometimiento espiritual incierto, bueno, la acción social constituye la única sustancia confiable del cristianismo. Yo me doy cuenta que a veces en la radio llaman las personas y hablan de cosas tan increíblemente infantiles que no me parece que se trata de una persona adulta. Dice, por ejemplo, este asunto de los judíos, ¿por qué Dios escogió a Abraham y no a otro? Él es soberano, tiene derecho de escoger a quien quiere. Tal vez el paraguayo quería que escoja al paraguayo. Digo, bueno, pero después pensé, ¿qué quería decir él? ¿Cuál era en el fondo? ¿Era un favor? Vaya y hable con algún judío que está bien enterado de las cosas, vive allá en Israel, y le va a decir que hubiéramos preferido que el Señor escogiera a cualquier otro pueblo, no a nosotros. Para ellos sobrevivir es posible gracias a la forma como están avanzando en el armamento. Si no, ya habrían perdido su país y ya lo han comido buena parte sus vecinos, pretendiendo que son ellos los que fueron, digamos, perdieron porque Israel les ha sacado a ellos. Es todo al revés. Para creer lo que dicen ellos hay que ser más ignorante de lo que uno ya es. Pero cuando uno se documenta un poco se da cuenta por dónde iban las cosas. Séptimo, puesto que la verdad propuesta por los cristianos antiguos, ya eso leímos, punto octavo, de los principios de fe, si es que hay tal cosa como fe, de la iglesia emergente, dice en el octavo lugar, las únicas varas legítimas de medir del cristianismo son la experiencia y las buenas obras. Bueno, no les voy a discutir si ellos piensan así. Noveno, creemos en el pluralismo, en la verdad, digamos, diversidad de doctrinas, en el budismo, Wicca, cristianismo, islam, hinduismo o una mezcla eclesiástica de todas ellas, ya que todo es parte de lo mismo. ¿Se puede entender esto? Compare esto con principios de fe de una iglesia bíblica.
Luego, la Biblia por sí misma no es suficiente, sino que hay que tomar en consideración otros factores, tal como cultura, raza o lugar de origen e historia de quienes se pretende instruir, y con estos factores adaptar su mensaje a fin de que sea de acuerdo, digamos, adecuado a la vida. Eso también es lo que se conoce como teología contextual, dicen ellos. Luego, a fin de alcanzar un sentimiento sagrado, es necesario regresar a las formas antiguas de adoración. Por lo tanto, recurrimos a la práctica de encender velas, los retiros en silencio y soledad, recorrer el laberinto. Asimismo, ungimos o ungirnos con aceite y hasta practicar el castigo corporal. ¿Quiere que le dé una paliza a usted? No tengo con qué. Sí. Pero lo que ellos dicen, que uno mismo se tiene que azotar, es lo que hacen los sacerdotes antes de ser definitivamente reconocidos como tales. Luego, en 13º lugar, nuestro objetivo final es hacer del planeta un lugar mejor. Instauraremos un mundo en el cual los oprimidos serán libres, los pobres ya no serán empobrecidos y el medio ambiente estará limpio. Vamos a establecer este paraíso mediante el activismo social. En una locura egoísta, desperdiciar nuestro tiempo por vivir esperando el regreso de Cristo. Eso es una burla de los cristianos que esperan el regreso de Cristo, y por supuesto mezclado con engaño. No, los cristianos hacen mucho de buenas obras. He escuchado el otro día, hay un grupo que se llama Médicos Sin Frontera. Yo los conocí hace mucho tiempo allá en California, en la iglesia de San Francisco, y uno de los médicos vino y me habló. Yo dije, a ver, dígame algo sobre los Médicos Sin Frontera. Bueno, él dijo que es una organización 100% cristiana, todos deben ser médicos, y también hay enfermeras, y tienen su lugar, su centro y su documentación, y van a los países que los reciben. Y bueno, hablaba del ébola, por ahí anduvieron un grupo, todos los 5 médicos murieron. A ver cuántos curas hicieron algún trabajo de ese tipo. O esos brujos. La brujería se está imponiendo sobre todo tipo de cristianismo. No estoy hablando de tal o cual grupo. Aún los evangélicos en las iglesias, muchos se están quejando de lo que pasa en su iglesia, pasa esto y lo otro. Eso quiere decir que son hermanos nuestros que no pueden tolerar tal cosa, pero tampoco ven la manera de hacer algo. La fuerza contraria es muy desigual, muy superior. En 15, el concentrarse en la edificación de relaciones interpersonales por encima de la proclamación del Evangelio. 16. Una ortodoxia generosa, que no es otra cosa que ecumenismo abierto. 17. El énfasis es autodescubrirse
por medio de la reflexión bíblica en contar su propia historia y confiar en la presencia de Cristo, en hablar la verdad en amor. 18. Ven al Señor Jesucristo como un modelo de amor, pero no lo consideran el Salvador. 19. Creen que Jesús fue a la cruz como un ejemplo de sacrificio y servidumbre, que debemos seguir a Él, pero que es absurdo creer que Dios envió a su Hijo para que sufriera una muerte violenta por los pecados de la humanidad. Que un Dios amante, luego dice, nunca haría eso, porque un acto tan violento convertiría al cristianismo en una religión sanguinaria. Manifiestan un rechazo absoluto a la doctrina del infierno. La meta principal de la Iglesia, emergente, es ayudar a los que sufren y contribuir a erradicar los problemas sociales del mundo. Yo creo que si queremos ver esto ya más o menos una muestra, hay que leer lo que ocurre en los países islámicos y cómo ellos ayudan. Bueno, si ellos ayudan para que la gente no sufra, es porque los matan. Y entonces, claro, los que mueren, si sufren, no están a la vista de sus semejantes. Ya están en el lugar donde está el rico del Evangelio de Lucas, capítulo 16. Está sufriendo tormentos. Y bueno, pero ¿a qué se debe esto? Yo no pretendo juzgar o condenar a los cristianos que no hacen nada, etc. Creo que sí se hace. Lo que ocurre es que la mayoría de nosotros no estamos debidamente informados. Y esto que estoy hablando hoy nos puede ayudar muchísimo a redoblar nuestros esfuerzos. 22. El punto focal de este movimiento no es la persona del Señor Jesucristo, sino erradicar los 5 gigantes, globales que el pastor Warren ha identificado como pobreza, SIDA, enfermedades, analfabetismo y hambre. Warren dice que este es el verdadero evangelio, tratar de sanar a todos ellos. Luego 23, los líderes del movimiento emergente son escritores prolíferos, son muy buenos para escribir. Sus libros son muy populares y están bien representados en las revistas y diarios cristianos, incluso en diarios como el New York Times o algo así. 24. Comunican sus mensajes a través de Internet. Sus blogs abundan allí. 25. Proclaman sus mensajes en institutos de educación superior. Ellos tienen entrada, son muy bienvenidos a universidades, a instituciones como escuelas de carácter secundario, y allí son presentados como dioses, y claro, hablan con toda confianza, metiéndoles este veneno a los jóvenes. 26. Los líderes emergentes se pueden encontrar en el personal de los principales colegios, universidades y seminarios. También son frecuentes oradores enviados a conferencias importantes. 27. Realizan seminarios en todo el mundo. Claro, seminarios por un tiempo limitado. 28. Son pastores de las mega iglesias
reconocidos mundialmente. 29. Influyen en el liderazgo y la membresía de las iglesias establecidas. 30. A través de sus escritos bíblicos, sus seminarios y sitios en Internet, sus ideas están influyendo y afectando negativamente a las iglesias instituidas de todo tipo. 31. Mientras algunos líderes emergentes a veces afirman que la Iglesia no debe estar vinculada a ninguna agenda política, la mayoría de ellos sí están muy comprometidos con la agenda política liberal, y no importa en qué país. 32. El Cristo de esta Iglesia es el Cristo cósmico, en oposición a la persona, como nosotros sabemos, la persona histórica, que es el Señor Jesucristo. Un Cristo que reside en todos los humanos, porque según ellos Jesús no era el Cristo, sino que tenía la conciencia de Cristo. Fue solo uno de muchos que también la tuvieron, y así por el estilo. Menciona a Gandhi, Moisés, Martin Luther King y Buda. Todos esos están en su lista. Luego el laberinto, que yo ya les hablé y no quiero volver a hablar de eso porque si no todos vamos a hacer un laberinto, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con toda esta gente. Vamos ahora al primer libro de Reyes. Vamos a ver algo que tan bien coincide con lo que ocurre hoy. Aquí tenemos al rey Acab y su gran esposa Jezabel, que es una bruja. Ahora hay muchas brujas, pero no son esposas de un rey. Si ustedes se fijan en el capítulo 18, el subtítulo es Elías regresa a ver a Acab. Elías, el profeta de Dios, había desaparecido de la vista. El hambre era increíblemente fuerte en Samaria y en gran parte de Israel. Entonces, ellos tenían a muchos falsos profetas y falsos dioses. Estaban los dioses a quienes servían, Baal, por ejemplo, luego el ídolo Acera, y cada uno tenía a sus dioses. Si uno ve un poco, vamos a leer en el capítulo 18, versículo 14. Ya ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Elías se perdía, simplemente trataba de estar, escondido, porque sabía que lo estaba persiguiendo Acab, y Acab tenía fuerza la que Elías no tenía. Cuando iba algún mensajero para encontrarlo, tenía miedo, porque cuando ya iban a buscarlo, Elías ya no estuvo allí. Entonces, el mensajero aparecía como engañador. Fíjense lo que dice en el versículo 7 del capítulo 18. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. El amo era Acab.
Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová, dice más adelante, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y digamos, lo que pasó realmente es que no se lo podía encontrar en ningún lado. Finalmente se encontraron los dos. Y cuando ellos se encontraron, Elías fue muy valiente. No era fácil. El problema mayor era que tanto Acab como Jezabel eran brutalmente entregados al demonismo. Harían mucha causa común con lo que son los emergentes hoy. Porque si seguimos leyendo, en el versículo 19 del capítulo 18, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Esto ya Elías ahora está con Acab. Y Acab, como tenía toda la fuerza que quería, ordenaba que todos vinieran, que se reunieran. Y los 450 profetas, es decir, al Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera. Si sumamos cuántos eran los falsos profetas, hay 850. 400 más 450 es exactamente esto. Dice que comen de la mesa de Jezabel. Eso significa que Jezabel, la esposa de Acab, estaba manteniéndolos de la tesorería del Estado. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Hizo exactamente lo que Elías le dijo. Cuando yo leo eso digo, ¿cómo es posible que ese Acab no se dio cuenta que iba por mal camino? Yo me imagino que la misma Jezabel estaba mordiendo a su lengua. ¿Cómo va a hacer eso mi esposo? ¿No se da cuenta que nos está tendiendo una trampa? Y bueno, tenía razón. Dice, y acercándose a Elías, versículo 21, a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Lo que él dice allí es que se le den bueyes, y naturalmente había un altar donde ofrecerlos, y les dieron. Primero él dijo: ustedes son muchos, primero ustedes ofrezcan el suyo. Ahora, no pongan fuego. El fuego debía, ustedes pueden orar todo lo que quiere, tomar el tiempo necesario y orar, y entonces pedir que Dios envía su Dios el fuego para que queme la ofrenda. Y bueno, ¿qué hicieron ellos? Bueno, y cuando dice aquí, él les dice: escojan, y ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo.
invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. No es singular, sino plural. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien dicho. Es como un amén que sonó por todo ese valle. Amén. Yo diría, todavía no se daban cuenta hasta dónde un pueblo que tenía un antecedente tan cargado de conocimiento de cómo y quién era el verdadero Dios, no conocía nada. Habían pasado generaciones que ya no se predicaba el verdadero Dios, no se hablaba, no se le ofrecía todas esas ofrendas, sacrificios, nada de eso. La gente hacía lo que quería. La verdadera enseñanza, que era divina, era virtualmente completo silencio. Bueno, fíjense lo que pasa después. El pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas que vinieron de Baal, entonces, un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois la mayoría, digamos, y ellos prepararon. Versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba, porque ya Elías no aguantaba tanto tiempo como ellos estaban. Entonces comenzó a burlarse de ellos. Él miraba eso con tristeza, pero dijo, aquí sí que hay oportunidad para hacerles una burla, y lo voy a hacer. Entonces y él dijo, gritad en alta voz, versículo 27, ¿por qué Dios es? ¿Qué clase de Dios es? Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, yo diría siesta, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con los cuchillos, con lancetas. Es decir, ellos se estaban cortando a sí mismos y salía sangre de ellos. Hasta eso se llega con este tipo de iglesia emergente. Mucho de eso ya se está haciendo, no tanto como dice acá, pero hay que tener un camino para llegar a eso. Permítanme ilustrar esto de esta forma. No sé cuántos de ustedes habrán visto todos, a un camión llevando muchos de los animales vacunos, vacas, todo eso, son grandes, no se los puede levantar como una gallina, pesan demasiado. Entonces, en el lugar donde los cargan hay un corral. Luego hay una salida, pero es falsa esa salida. Va bien al principio, pues se angosta cada vez más y más y más y más, hasta que por la parte de atrás del camión entran, ya no pueden ir más de una a la vez, y entran todas, y no se dan cuenta que van a un lugar donde hay una cuchilla muy grande y le cortan y la cabeza cae para un lado y el cuerpo se queda ahí en el camión. Eso es lo que les espera, pero ellas no saben. Y van tranquilos, paseando por la ciudad, el camión los lleva, la única vez que viajan en esta forma. Esto es lo que ocurre acá. Es muy ancho el camino. Jesús mismo dijo que el camino ancho por el cual transitan muchos, pero ¿cuál es su fin? Y el angosto, por eso van pocos. Qué pena que así sea, pero es así. Bueno,
ellos estaban haciendo su festín, su encuentro. Se gozaban, gritaban, llamaban, oraban en voz alta, pensando que sus oraciones de grito... Hoy hay algo parecido. Cuando tú oras, tienes que mandarle a Dios que te dé tal o cual cosa. El problema tuyo es que tú no oras como debes. Siempre dices, se haga tu voluntad y todo. Dios no sabe cuál es su voluntad, la de Dios mismo. Entonces tú tienes que decir cuál debe ser su voluntad. Ordénale para que te dé, porque si Él no te da nada si tú no tienes fe. Pero si tú tienes fe, tú dirás, dame tal cosa. Incluso dirás a tus otros hermanos o personas conocidas, tal día yo recibiré tal cosa. Tienes toda la fe. La fe te llega hasta más arriba de la cabeza. Tienes fe para repartir. ¿Qué problema hay? Entonces tú puedes hacer esto porque tu Dios es grande. Y teniendo a un Dios tan grande, nadie discute eso. Pero Él no se involucra en este tipo de encuentros. Y ahora usemos un poco la imaginación. Porque ellos, allí vino Elías, y Acab era el anfitrión. Entonces Acab, sin consultar a su Jezabel, habla dicho, my honey, mi miel, pero la miel quedó amarga. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que ella esperaba. Él probablemente, solamente estoy agregando, dijo, señoras y señores, y querido colega, porque también Acab era, aunque dice de Israel, así se le decía, era el rey de la parte norte, su capital era Samaria, y el rey de la parte sur, cuya capital era Jerusalén, era el otro rey que vino también. Entonces estaban ellos los dos, se sentaron allí en la plataforma, toda la gente como un mar de cabezas, una gran cantidad de gente mirándolos. Y naturalmente allá al frente, muy visible, estaba el altar y estaban los que saltaban. Es una reunión ecuménica que está comenzando por ahora con el asunto de iglesias. ¿Conocen ustedes? Mega iglesias. Son ecuménicas iglesias y hacen exactamente lo mismo. Comienzan a danzar. Incluso hay seminarios donde se dan cursos de danzas cristianas y creo que hay también danzas bautistas que tal vez difieren un poco de las cristianas, porque así como hay diferencias entre denominaciones, también Satanás tiene las suyas. Bueno, vamos a suponer que ellos, aquí digo, usemos un poco la imaginación para ahondar el asunto y recordar mejor el cuadro. Están ellos allí y ahí está Jezabel mordiendo sus uñas y ¿qué hace ese mi esposo inútil, tonto? ¿Cómo le va a dejar todo? Invita a Elías que dirija todo. Y el rey dice, tenemos un distinguido visitante, el profeta Elías. Él tal vez lo hizo pensando que gracias a Elías nadie va a juzgar negativamente ese gran encuentro. Pero resulta que Elías sale y cuando ellos ya terminaron con todos sus ruidos y todo esto, dice, bueno, ahora a mí me viene el turno. Yo voy a presentar mi sacrificio. Tomó un buey que era menos visible que lo que ellos tenían, porque ellos tenían prioridad por ser muchos, y escogieron lo mejor. Y Elías tomó otro, y muy corta fue su oración.
él pidió que el Señor interviniera, y el Señor intervino. Él quería que ese pueblo abriera los ojos. Él no tenía que orar tanto tiempo. En el versículo 7 del capítulo, ¿dónde me fui a parar? En el versículo, el 27 ya leímos, y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos y todo eso. Y luego, versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Yo creo tanta valentía a este hombre. Pide que toda la gente que está allí se acerque más hacia el lugar donde estaba el altar. Acercaos a mí. Bueno, claro que ellos se acercaron, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Versículo 30, la segunda parte. Sigo el 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. O sea, puesto que el fuego tenía que descender de lo alto, enviado de parte de Dios, para que no digan que se puso algún truco, algún combustible, diríamos hoy allí, prendieron invisiblemente el fuego, y claro, había fuego. No. Él dijo: echen agua. Echaron. Echen más agua. Y echaron, tanto que el agua corría alrededor del altar donde presentaron el sacrificio. Ya no había manera de ver que había algún truco allí. Bueno, cuando eso ocurrió, Elías naturalmente tuvo que orar también. Siempre en el capítulo 18, cuando dice que él se burlaba de ellos, edificó el altar, etc. Y como no hubo respuesta, él luego oró. En el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse del capítulo 18, llegó la hora de ofrecerse el sacrificio del altar. También se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó, claro, la hora de ofrecerse, etc. Bueno, respondió luego dice en el versículo 36, Jehová Dios de Abraham, ahora ora Elías, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras. ¿Consumió todo? Las aguas que estaban en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Recién allí descubrieron la manifestación de Dios entre ellos. Y bueno, entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, escuchen con atención esto, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Por qué hacen eso? Yo también he pensado, ¿tanto castigo? Porque volverán a hacer lo mismo. Envenenaron ya a tanta gente que convencieron de lo que ellos hacían para que no lo hagan más. Yo no creo que él cortó tantos pescuezos, ¿no? Yo creo que los llevaron ahí y había allí personas encargadas, la cabeza a un arroyito allí para que coman los que puedan ahí, animales que están en el agua, y el cuerpo seguramente en una fosa común. Eso ya no importa. Él acabó, Dios muchas veces obró así, para acabar con los que quedan. Ustedes pueden ver en la Biblia más de una vez que Dios manda matar a todos, incluso a los que están todavía mamando. Matar. ¿Qué culpa tienen ellos? Bueno, cuando crezcan serán como sus padres. Y Dios no tolera para nada esto. Así que cuando vean, ya sea por internet, televisión o lo que fuera, o por escrito, lean este tipo de reuniones que tienen los carismáticos y demás, no hay que preocuparse. El Señor ve todo esto. Nuestro deber es el de Elías. Cada uno tiene que ser un pequeño Elías. Pero por favor, las hermanas, no se vuelvan Jezabel. Ella terminó muy mal. Ella mandó matar a profetas. Y un día, Jehú, que vino después como rey, que temía a Dios, ella estaba en el segundo piso, allí en un corredor arriba. Él la pudo ver y preguntó: ¿quién está allí que es por nosotros? 2 hombres dijeron: láncenla, tíranla abajo. Y tiraron. Y después él dijo: vayan y sepúltenla porque es esposa del rey. Fueron, dijeron: no hay nada. Allí los perros comieron, quedaron las palmas de la mano nomás, que ya no servían. Caro pagan los que hacen estas cosas, destruyendo la causa del Señor. ¿Qué en cuanto a la perversión moral y las mujeres hoy, hombres y mujeres? Aunque leímos ya algo sobre el problema, vamos a Romanos capítulo 1. Y ahí encontraremos algo que Pablo dice a sus contemporáneos. Versículo 22 del capítulo 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, aquí tenemos el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. En cuanto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es un hecho que Dios llama la atención enseguida, pero la vida de esta gente que hoy practica el homosexualismo y cosas parecidas, digo de nuevo, yo no estoy condenando a los que dicen, dicen algunos, yo desde que me acuerdo, desde que hago uso de razón, tuve atracción por otros varones y no por las chicas. Yo soy así, yo nací así. ¿Quién soy yo para decirle que no? Pero si vamos a eso, también todos podemos decir lo mismo en otro campo. Por ejemplo, alguien dirá, a mí siempre me gustó robar algo. El chico dirá, yo cuando iba a la escuela, y si podía, sacaba el lápiz o lo que fuera de mi compañero. Y lo que podía yo sacaba. Eso está en mí, siempre fue así. ¿Yo qué culpa tengo? Yo nací así. Claro que todos nacimos pecadores. Lo que hay que hacer es no robar. O la maestra va a hacer como conmigo hacían y con otros tal vez también. Tomaba así. Pobre mi cabeza. Duele eso. Era una soltera bastante antigua. Un poco gordita, así redondita y no voy a decir cómo la llamaban los muchachos. Caminaba por... Alguien dijo que yo me portaba mal. Nunca me porté mal. Para poner el cerebro en su lugar. Y todo lo que hay que hacer es saber, eso está mal y se acabó. Pero la otra alternativa es la que ocupan ahora los falsos cristianos. La iglesia emergente. ¿Por qué? Porque el homosexualismo es solamente expresar el amor. ¿Quiere expresarlo? ¿Quiere hacer sexo con una cabra? Está bien. Si eso es expresar el amor. Si crees que eso es, yo no puedo meter en un corral a todos los varones de esta iglesia y decir, quédense acá y tengan sus camas y sus esposas y los que son solteros de ahí aparte y ya está. Hay que tener muchísimo cuidado hoy en día, porque lo que nosotros nunca pensaríamos, queríamos leer las noticias, qué pasa en el Medio Oriente, qué ocurre por ahí en el Lejano Oriente, qué ocurre en América del Norte. Y ahí ya mismo, tú no puedes ver eso sin ver nudismo y demás. ¿Quieres ver algún vehículo, una clase de vehículo que vendan? Yo recuerdo que fui una vez a un lugar donde venden vehículos y estaba lindo el vehículo y una foto de una mujer demasiado sexy. Y el vendedor dice, el vehículo se vende, ella no. Y tenía mucha razón.
Eso es lo que se está haciendo hoy. No se vende nada sin colocar mujeres o desnudas o casi. Pero no protestan las mujeres. Es notable eso. No dicen por qué hacen eso. Porque a ellas les gusta. Cuando a uno le gusta algo, no va a tratar de que eso se elimine. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por la palabra tuya. Nos amonesta, nos orienta, nos endereza, nos recuerda todo aquello que tú quieres que hagamos. Líbranos del pecado, de todo cuanto no es de tu agrado, y enséñanos cómo ser cristianos auténticos, porque cada día hay desafíos nuevos, pero tú cada día estás con nosotros para que podamos enfrentar esos desafíos. Pedimos y te agradecemos también por esta iglesia, por los hermanos, por los jóvenes, por los niños, por las madres, por los enfermos. Solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.